Juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. El objetivo de esta plática del día de hoy es justamente proporcionarles a juzgadores y juzgadoras del Poder Judicial del Estado cuáles son las cualidades de la aplicación del protocolo para juzgar con esta perspectiva, a fin de que podamos entablar las bases de una sensibilización para la aplicación del mismo protocolo a los casos concretos en favor de las y los justiciables. Y en esta ocasión es para mí un honor presentar a nuestros expositores. Les agradezco infinitamente haber aceptado nuestra invitación por parte de la Escuela Estatal de Formación Judicial. En primer lugar, me voy a permitir leer la semblanza de la doctora Lely Ordóñez Rodríguez, que nos acompaña de manera virtual. Muy buenas tardes, doctora, y muchísimas gracias por acompañarnos. Es abogada por la Universidad de Londres, en México, especializada en el litigio estratégico LGBTI y de derechos sexuales y reproductivos. En la Ciudad de México ha dirigido la estrategia legal para avances sociales relevantes, como el reconocimiento administrativo de hijas e hijos de familias lesbomaternales, ello en 2013, y homoparentales en 2015, que sustituyeron los juicios de adopción para estas familias. Los primeros precedentes de reconocimiento de la identidad de género administrativa para infancias y adolescentes trans en 2017 y de gestación por sustitución judicial en 2018. Desde Let's Ser AC, organización feminista sin fines de lucro, que cofundó en 2016. Participó en la redacción y cabildeo de la reforma para el reconocimiento de la identidad de género para personas trans en 2014. Perdón, creo que se cortó un poquito el audio. Repito esta última parte. Participó en la redacción y cabildeo de la reforma para el reconocimiento de la identidad de género para personas trans en 2014 y fue reconocida con el Premio de la Juventud en 2017 y 2018 a través del EDC, otorgado por la Ciudad de México, así como el reconocimiento de LGBTI Global Innovator 2020 que otorga Human Rights Campaign por su trabajo en la defensa de las personas LGBTI en México. Actualmente dirige Let's Ser AC y hasta 2025 es consejera para Latinoamérica y el Caribe de la International Lesbian, Bisexual, Trans, Gay and Intersex Association, ILGA. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De igual manera, presento aquí en vivo y a todo color al juez Gustavo Torres Porras, que también nos acompaña el día de hoy. Él es licenciado en Derecho con maestría en Derecho Civil y Familiar, cuenta con cursos en argumentación jurídica, jurisprudencia y filosofía, así como programas académicos, seminarios y talleres sobre derechos humanos, género y grupos vulnerables, y de los cuales, junto con las materias de derecho procesal, civil, mercantil, familiar, filosofía jurídica y ética judicial, entre otras, ha sido docente, ponente, panelista y conferencista, entre ellos en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Puebla. Dentro de su formación académica se encuentra en el curso especializado en conducción de audiencias en el proceso oral en materia familiar, impartido por CEJA y TSJ, y su especialidad en Derecho Civil, diplomado en Hechos y Razonamiento Probatorio, todos en la actual Escuela Estatal de Formación Judicial, así como diplomados en Derecho Familiar y Violencia Familiar y Derechos Humanos, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, respectivamente. Finalmente es cofundador y actual copresidente del Instituto Sarcania de México AC, fungiendo como gestor sociocultural, defensor y promotor de los derechos humanos en grupos vulnerables y diversidad sexogenérica, así como catalizador en la prevención de la discriminación con su personaje de cuentacuentos, el abogado, quien ha participado con varias actividades en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, DIF y Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Puebla. Inició su carrera judicial en 2008, pasó por todos los escalafones en materia civil
familiar y financiera, desde mecanógrafo hasta secretario de acuerdos, y actualmente se desempeña como juez de primera instancia en materia familiar de oralidad familiar del Distrito Judicial de Puebla. Es una bienvenida también, muchísimas gracias por acompañarnos, y sin más preámbulos les cedo la palabra para entrar en el tema. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Bien, pues en primer lugar pues agradezco muchísimo la invitación que se me haya hecho a mi persona para poder platicar sobre el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. Y hemos de conocer que actualmente pues nos hemos estado identificando como la palabra OCIEX. Y de ahí que entonces nosotros conozcamos que existe una perspectiva OCIEX, es decir, respecto de esta orientación. En la plática del día de hoy, por lo menos introductoria, que nosotros vamos a dar a conocer, y primero no sé si a lo mejor por ahí ande la presentación, y con la cual nos vamos a basar el día de hoy, pues es principalmente el protocolo para juzgar con perspectiva de género, por lo menos mi intervención, así como el cuaderno de jurisprudencia de diversidad sexual del Centro de Estudios Constitucionales, así como la Unidad General de Conocimiento Científico y de Derechos Humanos, que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con el cual se establece de manera general a nivel nacional el discurso jurisprudencial o la línea constitucional que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este tema. Bien, pero primero, antes de que nosotros comencemos también igual, lo que necesitamos también igual conocer, se han de preguntar muchísimos de ustedes, ¿por qué a través de este mes o por qué ahora la Escuela Estatal de Formación Judicial da este tipo de temas? Bueno, pues hemos de recordar lo que es en junio para lo que a nivel nacional, a nivel internacional, por lo menos para la población de la diversidad sexual y genérica, es decir, que se encuentran viviendo con algún OCIEX, bueno, pues es el hecho de que como antecedente histórico de los OCIEX, pues primero tenemos que el 28 de junio de 1969, bueno, hubieron unos eventos americanos, principalmente por lo que hace a Stonewall, en el que la activista pues, de la liberación gay y drag queen, Marsha P. Johnson, bueno, establece y realiza una actividad con la cual se sustenta y finalizan precisamente, o lo que se conversa simbólicamente, todos, viene siendo la segunda todavía, la segunda, ahí, en la siguiente, gracias, en el cual se consolida precisamente o de manera simbólica la esencia de lo que fueron los disturbios de Stonewall Inn, y que es considerado actualmente como el suceso catalizador del movimiento moderno pro derechos humanos LGBT. Y es por eso que junio es considerado el mes del orgullo LGBT, no solamente en México, sino a través de todo el mundo, realizando ese tipo de actividades y por lo que hace a nosotros, pues para poder difundir la cultura jurídica y nosotros dentro del servicio judicial para que podamos impartir de manera correcta y no violentar derechos humanos. Bien. Ahora, ustedes también se han de preguntar, bueno, ¿cuál es la fuente normativa para poder platicar respecto de todo lo que van a ver el día de hoy? Bueno, el marco jurídico, pues el primero que tenemos es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, en el cual se encuentra establecido que toda discriminación motivada por género, y aquí utiliza todavía la palabra preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Si bien el discurso constitucional utiliza todavía el concepto de preferencias sexuales, la Corte Interamericana junto con la Suprema Corte a través de otras resoluciones ha establecido que no es preferencia sexual sino orientación sexual. Tan es así que con ese es el primer término que conocemos, la perspectiva OCIEX, es decir, de orientación sexual. ¿Por qué? La orientación es innata y la preferencia es adquirida, y a través de todo el discurso correspondiente ha quedado claro que la orientación pues es innata. El segundo marco jurídico que tenemos pues evidentemente es el internacional. El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y no solamente eso, tenemos varios documentos vinculantes en el aspecto general y específicos. Los generales, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Todos ellos hablan respecto de manera general sobre cuestiones de derechos humanos, su dignidad, la no discriminación, libre desarrollo de la personalidad. Y los específicos
uno de los más importantes, los principios de Yogyakarta sobre la aplicación del derecho internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual y la identidad de género, documento que fue antecedente tanto para la Suprema Corte como para algunas resoluciones de la Corte Interamericana para poder resolver algunas cuestiones, principalmente de identidad trans. Así también igual tenemos resolución de Brasil sobre derechos humanos y orientación sexual, declaración sobre orientación sexual y identidad de género de las Naciones Unidas y nacionales, como por ejemplo la Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los jóvenes, entre otros. De ahí que comencemos a ver que atrás de todo este tema de lo que es los OCIEX hay un discurso completamente jurídico y a través de una metodología correspondiente con la cual se ha verificado el reconocimiento de los derechos. No es de que uno diga que es por moda o que en la actualidad, sino de todos modos ha sido una lucha constante desde el 69 para poder establecer lo que actualmente debemos de conocer como orientaciones sexuales, identidad y expresiones de género y características sexuales. De ahí que dentro del cuaderno de jurisprudencia en la materia de diversidad sexual, que es de mayo del 2022, recoge todo este conjunto de resoluciones que actualmente bajo la visión de un precedente judicial debemos nosotros conocer y reconocer cómo trabajar tanto las uniones entre personas del mismo sexo, es decir, matrimonio, concubinato, sociedades de convivencia, la filiación homoparental, lo que viene siendo adopción, métodos de reproducción asistida, la comaternidad, así como los derechos de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, el derecho a la seguridad social derivada de la propia unión entre de matrimonio igualitario, concubinato, así como la libertad de expresión sobre cuestiones de crímenes de odio o expresiones antijurídicas respecto de las orientaciones sexuales, así como actualmente lo que son los derechos de las personas trans, en especial en el tema sobre adecuación de documentos de personas trans. Este cuaderno de jurisprudencia reúne 60 sentencias de todo lo que es la línea constitucional, resoluciones, no jurisprudencias o tesis, sino resoluciones a través de acciones de inconstitucionalidad, amparos en revisión, amparos directos en revisión, para poder establecer lo que actualmente conocemos como precedente judicial. Sin embargo, no establecen dos resoluciones en materias de infancia trans, que después posteriormente vamos a platicar un poco de ellas. Bien. Asimismo, para que les puedan ustedes a lo mejor entender y puedan decir, bueno, es que es mucha materia, es mucha información para que nosotros conozcamos, bueno, es que estas son las bases fundamentales para que conozcan sobre lo que viene el protocolo. Si les da un poco de flojera todavía estudiar un poco más sobre esta cuestión de metodología científica en OCIEX, bueno, la Suprema Corte también igual, a través de su cultura jurídica, estableció precisamente a través de narrativas gráficas y derechos humanos su serie de tú, otra vez, con las cuales nosotros podemos verificar muchas de esas sentencias y dentro de las cuales se quedan establecidas las que se refiere sobre cuestiones de libertad de expresión y expresiones de odio, sobre adecuación de nombres y también igual familias homoparentales, así como también igual los procedimientos para poder adecuar tu identidad en tus documentos oficiales, que son las más importantes y con las cuales nos va a ayudar para poder entender este protocolo. Bien, a través de esto, nosotros establecemos el diálogo constitucional, es decir, los nuevos estándares de protección jurídica integral en la diversidad sexogenérica, es decir, en OCIEX. Y a través de este discurso jurisprudencial se construye el derecho a la luz del derecho de igualdad y no discriminación, y el derecho a libre desarrollo de la personalidad, eliminando así las LGBT-fobias, o en un momento dado algún otro discurso de odio que también vamos a aprender dentro del mismo protocolo. Sin embargo, para que podamos ir entendiendo también igual las bases de este protocolo, es muy importante nosotros conocer qué se entiende precisamente ser LGBT. Pues en un momento dado, nos saltamos una de hecho. Eso, muy bien. Ustedes han de preguntarse precisamente, ¿escuchamos de manera social? ¿Escuchamos de manera jurídica? ¿Escuchamos en otros documentos? Porque a veces la Suprema Corte, la Corte Interamericana dice LGBT, o encontramos a veces LGBT, DTT, IQA, a veces ponemos un signo de más, o a veces tenemos otras iniciales, y a veces nos hace difícil seguir dentro de esta evolución, dentro de identidades u orientaciones sexuales, pues bueno, este nombre. Pues tenemos que identificar principalmente que las OCIEX
abarcan dos áreas progresivas precisamente de lo que es la persona humana. La primera sobre las cuestiones de orientaciones sexoafectivas, así como también igual en un momento dado la diversidad de género o expresiones de género. Y por eso actualmente debemos de conocer todo lo que es el ser LGBT como orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. Y por eso vemos que dentro de toda la evolución, dentro de la identificación y autopercepción de las personas, pues ha ido en evolución desde lo que inicialmente comenzó el movimiento como LGBT, lesbiana, gay, bisexual y transexual, así como siguiendo los diferentes iniciales que pertenecen al acrónimo como travesti y transgénero, el I de intersexual, el Q de queer, o en un momento dado, como habíamos dicho, el símbolo de más para poder integrar a todo este mundo, universo de personas humanas en la diversidad sexual y de género que existen. Pueden existir tantas letras como tantas personas dentro del universo o en el mundo, porque cada quien tiene y vive su diversidad conforme tiene esa autopercepción o esa autodeterminación. Para poder ir aprendiendo, y como nosotros vamos a poder a ir reconociendo las diferentes identidades, bueno, siempre me gusta a lo mejor a mí poner lo que es el muñeco de jengibre. En ese caso el modelo de YAG, que es una asociación también igual nacional, que comúnmente pues tiene temas, trabaja estos temas y litigación estratégica respecto de las orientaciones sexuales, identidades, expresiones de género y características sexuales. Y debemos ir reconociendo para poder conocer los diferentes ámbitos de la persona humana que dividimos con características sexuales, así como entonces lo que es la orientación sexual o sexoafectiva, la identidad de género, la expresión de género y la identidad cultural. Sobre características sexuales, pues son todos aquellos lo que nos hace ser en un momento dado macho y hembra dentro de este mundo biológico. Físicas, biológicas, cromosómicas, gonadales, hormonales y anatómicas. Dentro del punto medio, en un momento dado encontramos la intersexualidad. Recordemos que también igual la visión actual que tiene la Suprema Corte junto a la Corte Interamericana, además de diferentes perspectivas y teorías, bueno, las más relevantes que no son temas de ahorita, pero por lo menos es teoría queer y también teoría del continuum. ¿Qué quiere decir esto? La persona dentro de su autopercepción y autodeterminación no es estática, es dinámica. Viaja constantemente respecto de todas estas áreas que pertenecen a la persona humana. Por lo tanto, de ahí que uno puede transicionar, y por eso se denominan y existe la transexualidad, cuando uno transiciona de tu elemento biológico macho, o comúnmente la mayoría lo conoce como hombre, a hembra o mujer. Tenemos la identidad de género, lo que conocemos comúnmente también igual como cis, aquellas personas que se identifican precisamente conforme su percepción biológica a lo que en un momento dado en la sociedad espera cómo debe de comportarse o debe de socializar una persona con estas características sexuales. Y esto está determinado por un espacio, tiempo y territorio. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo ser hombre en México en el 2023 a ser hombre en Inglaterra, en Asia, en África o en algún otro país en este mismo año. Y tampoco no es lo mismo ser una mujer en México en los años 30, 50 a una mujer en los años 23. Y está demarcado precisamente por el aspecto social. Sin embargo, hay otras personas que no se perciben con ese género hombre-mujer, sino que sale fuera de exactamente esos elementos. Y por lo tanto se denomina también igual trans, pero transgénero. Debemos recordar aquí también igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como también igual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos ha establecido ya como una categoría jurídica o como institución jurídica o un elemento de estudio que debe estar sujeto a una epistemología jurídica y judicial, bueno, el aspecto trans. Y de ahí que conozcamos que dentro de trans podemos encontrar el binario, no binario, también igual hombre, mujer, en otros aspectos. Y aguas, no es necesario transicionar o modificar algunas características sexuales para poder expresar esta identidad de género. Algunos sí deciden realizar esa transición y otros no deciden transicionar.
no es obligatorio ni es forzoso. Elementos que son muy importantes para poder entender también igual los derechos derivados de adultos trans como de infancias trans. Y encontramos expresión de género, es decir, cómo las personas dan a conocer dentro de ese ámbito territorial espacial lo que ellos autoperciben como hombre, mujer, o fuera de ese catálogo dicotomal o binario. ¿Y cómo pueden ser? Bueno, las formas de hablar, manerismos, lenguaje corporal, modo de vestir, en un momento dado comportamiento social, modificaciones corporales o algunas otras con las cuales uno pueda dar a conocer qué es cómo se identifica y está pasando aquí adentro. Y tenemos un cuarto elemento que es la identidad cultural, que sale fuera de estos, pero que es muy importante, por lo menos también igual en México, al igual en otros países como en Australia, que existen los FAFA. Aquí nosotros tenemos exactamente la población MUX. Bien. Y esto es muy importante porque esta población o todo este mundo universo de personas humanas son las que entran dentro de este protocolo y son las que nosotros tenemos que identificar del día al día en actividades de administración e impartición de justicia para proteger sus derechos. En el protocolo, de manera rápida, pues van a encontrar, aparte de todos estos conceptos básicos que ya hablamos hace ratito, pues otros conceptos, que en este caso es la heteronormatividad y jerarquía de la sexualidad, en las cuales establece precisamente el cómo nosotros vamos a conocer que la cuestión de la relación de género en la población mexicana y en otras sociedades hay una relación de jerarquía. Y en este caso, sobre las cuestiones de OCIEX, ha habido obviamente algo dentro de socialmente hablando que ha sido superior la heteronormatividad antes de lo que no es heteronormado. ¿Qué quiere decir esto? Todo aquello que la sociedad o la gente considera que no es heteronormado, es decir, que tiene una relación heterosexual o lo que conocemos en un momento dado nada más únicamente como hombre o mujer, está considerado incorrecto, erróneo, no normal, y por lo tanto se minimizan precisamente todas sus actividades y las relaciones sociales y jurídicas. Eso es sí o sí, y debemos identificarlo y reconocerlo para poder nosotros proteger esos derechos. También vamos a encontrar diferentes tipos de violencias en la diversidad sexogenérica. Primero, pues evidentemente la violencia basada en estereotipos o prejuicios. Todo mundo tenemos estereotipos y prejuicios, pero no todos violentan o violan derechos humanos. Saberlos cuando nosotros estamos violentando derechos humanos. Todas las ideas socialmente preasignadas a razón de nuestra cultura heteropatriarcal, machista y heteronormada nos llevan a conformar, a conformar precisamente este tipo de prejuicios, como en el caso para OCIEX, es que todos los que no pertenecen al grupo heterosexual, que también igual se encuentran dentro de la diversidad sexual, la heterosexual se encuentra también igual dentro de todo este mundo de diversidad sexual, pero todas aquellas personas que se encuentran fuera dentro de la heterosexualidad, que es la que visualmente consideramos normal, o la gente que la considera normal, dice todos aquellos que no tienen esta diversidad, pues son anormales. Ese es un prejuicio. Y actuar en la administración y impartición de justicia bajo esa visión, pues evidentemente violenta derechos humanos. Personas homoparentales no tienen la capacidad para poder ejercer una paternidad responsable por su propia orientación sexoafectiva. Eso también igual es incorrecto. En ese protocolo van a aprender, hay un gran catálogo y ejemplos sobre esta violencia de estereotipos. También igual violencia por prejuicio y crímenes de odio, en este caso sobre el lenguaje, no solamente verbal, sino escritural, corporal, simbólico en tatuajes, que no permite precisamente que dentro de la sociedad puedan expresar y minimizar los derechos de las personas viviendo con una orientación sexual, identidad y expresión de género, pues en este caso diferente a la heterosexualidad. Y la invisibilización de violencias. ¿Qué quiere decir esto? Que el propio sistema, tanto administrativo como jurídico, ha invisibilizado otro tipo de violencias que no son comunes. Por ejemplo, en perspectiva de género se ha trabajado mucho sobre cuestiones de feminismos y también igual sobre violencias de mujeres trans, pero nadie habla ni visualiza precisamente violencia contra hombres trans. Y también sucede. No tenemos el último caso en Veracruz en el hecho de que un hombre trans fue asesinado a machetazos y con lujo de violencia precisamente y casi desmembrado. Y no se hablan sobre esos temas.
invisibilización también igual sobre niños e infancias trans. No es hasta apenas el año pasado a través de estas dos resoluciones en las cuales no se reconoce la autopercepción de las niñas trans. Y mucha gente sigue creyendo que los niños, niñas y adolescentes, infancias y adolescencias, no pueden tener esa autopercepción o comentar o permitirles que se desarrollen dentro de esta diversidad. Y muy importante el protocolo, trabajamos enfoques de interseccionalidad. Debemos saber muy bien que también igual las orientaciones sexuales de los OXIEX se interseccionan con otros grupos vulnerables, otras categorías sospechosas. Mujeres, personas en movilidad, en situación de movilidad, es decir, migrantes o protección internacional, pobrezas multidimensionales, discapacidad, otros tipos de vulnerabilidades, afrodescendientes, afromexicanos. Todos ellos van incluyendo entonces otro tipo de visiones y no solamente esta situación que es un aspecto mínimo de lo que se considera el mundo de la persona. Bien, aparte dentro de lo que vamos a aprender nosotros en el protocolo, y ustedes van a poder aprender dentro de este protocolo, mismo que ya también le fue compartido a la escuela para que ustedes puedan acceder a él, bueno, son diferentes derechos y principios dentro de los OXIEX. Entre tantos, pues la dignidad, principio por persona y obligación de interpretación evolutiva, igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, derechos a la identidad sexual y de género, vida privada y familiar, libertad de expresión y discursos de odio. Cada uno tiene su área respectiva dentro del protocolo. Nosotros ya los conocemos desde el aspecto y el estudio y análisis de derechos humanos, o la mayoría que por lo menos vinieron el día de hoy, también iban a capacitarse, pues ya conocen y ya no abarcaremos eso el día de hoy. La siguiente, de favor. Ahora bien, en materia, ¿qué vamos a ver en OXIEX? Bueno, hay una guía práctica de diferentes tipos de obligaciones. Las iniciales y las más importantes es respetar la identidad autodeterminada de las personas y autopercibida. Es decir, tú como servidor judicial en la administración e impartición de justicia, tienes que respetar la autodeterminación y autopercepción de las personas. ¿Cómo? Bueno, ahí está el chiste, en el hecho de acercarte y no dirigirte directamente a lo que en un momento dado, si es que no ha tenido oportunidad de poder adecuar sus identificaciones, bueno, preguntarles cómo quieren que uno se le llame, qué pronombres quieren que se utilicen dentro del proceso, dentro del juicio o dentro de la gestión administrativa o el trámite. Cómo en un momento dado dentro de encuestas, dentro de formularios, siempre poder verificar y privilegiar que existe más allá de hombre y mujer y también igual otras percepciones de las personas. Por lo menos colocar a por lo menos un área que diga otro para que ellos puedan dar a conocer precisamente cómo quieren ser tratados dentro de la actividad, ya sea administrativa, judicial, incluso, ¿por qué no?, académica. Bien, también igual otra de las obligaciones importantes que tenemos que realizar a través de la Administración y Impartición de Justicia es el análisis contextual. El análisis contextual precisamente es el estudio de las circunstancias objetivas y subjetivas del caso en particular, a fin de poder identificar varios elementos con los cuales nosotros vamos a poder precisamente proteger los derechos de las personas. Otra de las cosas muy importantes es poder identificar, dentro de esta autodeterminación y autopercepción los nombres correctos, que en este caso son los socialmente con los que se identifican. Es incorrecto que en un proceso, en un juicio, nosotros coloquemos como viene su documento oficial, si así no quiere que sea así tratado, porque no es su autopercepción. O en un momento dado, dentro de las constancias, tanto en oralidad como en escritas, pongamos los dos nombres, lo que en un momento dado aparece dentro de su documento oficial y como quiere ser nombrado. Además de que ahí no se está protegiendo su autopercepción, se está siendo violentado su derecho a identidad, porque le estás poniendo precisamente, y todavía estás violentando en un momento dado algo, reservas de nombres. Yo ya no utilizo este nombre, le estás dando a conocer a diferentes personas dentro del proceso, que yo además, que este nombre no se me está respetando, sino otro también. Utilizar de manera correcta los pronombres como habíamos visto. Recabar pruebas de oficio. En los análisis contextuales, tanto objetivos como subjetivos,
en el momento en que se encuentren discriminaciones o en un momento de abusos dentro de estas test de desigualdad, nosotros tenemos la obligación de allegarnos de otro tipo de pruebas para poder verificar si existe o no este tipo de discriminaciones o desigualdad dentro del juicio. Invertir la carga de la prueba corresponde precisamente dentro de este análisis quiénes son los que tienen mayor facilidad para poder dar a conocer la información y poder emitir la determinación de la resolución correspondiente. Por ejemplo, en una relación laboral, al haberse identificado una relación de superordenación respecto de tu centro laboral, no le vas a pedir evidentemente al trabajador que él se allegue de toda la información, máxime que el centro laboral es el que tiene la mayor información para poder determinar si dentro de esa situación hubo una violación de derechos humanos a razón de su situación de orientación o identidad sexogenérica. Al igual como incorporar estándar de debida diligencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tomar en cuenta con mayor razón, obviamente, la impartición de justicia respecto de las personas viviendo con OXIEX. Bien. Siguiente. Nosotros vamos a aprender también igual ahí cómo poder utilizar y realizar los test de igualdad. Determinación de si existiera o no una distinción entre las personas o las partes dentro de un proceso dentro de la gestión administrativa, elegir el nivel de escrutinio que debe de aplicarse para analizar dicha distinción. Recordemos que la Suprema Corte tiene tanto un test ordinario, así como también igual distrito, con diferentes niveles para poder establecer qué nivel de desigualdad o discriminación se encuentra la aplicación de la norma, lo mismo que nos va a ayudar para poder en un momento dado realizar algún tipo de ejercicio de convencionalidad o desaplicación normativa, así como el desarrollo de cada una de las etapas de cada uno de los tests. Ahí el protocolo nos enseña cada uno de ellos, ¿verdad? Bien, dentro de las cuestiones de igualdad, pues vamos a aprender también igual las distinciones entre igualdad sustantiva e igualdad de hechos, así como discriminaciones directas o indirectas. En obligaciones al resolver el fondo, bueno, también igual vamos a aprender que debemos desechar cualquier estereotipo, prejuicio o catálogo. Ahí nosotros tenemos el catálogo de supuestos. Ahí nosotros vamos a encontrar precisamente sobre cuestiones de diversidad de familia, interés superior de la infancia, filiación o en cuestiones de técnicas de reproducción asistida o adopción homoparental, afectación de derechos laborales por intromisión en la vida privada, verificar aplicación, interpretación e integración normativa conforme al principio de igualdad y no discriminación, no legitimar formas de discriminación social en resoluciones. Dado lo que conocemos en capítulos anteriores, nos va a llevar precisamente para poder nosotros evitar al momento de emitir o elaborar una sentencia, pues realizar discriminaciones indirectas o revictimizaciones en personas. Bien, siguiente. Y finalmente, también igual dentro de la guía práctica, aquí del protocolo, pues encontramos lo que es la obligación sobre el uso del lenguaje, evitar estereotipos o prejuicios, así como utilización del lenguaje incluyente y neutro. Puede ser que actualmente, bueno, la RAE diga una cosa, socialmente se diga otra cosa. Nosotros nos mantenemos y nos guiamos a través de este protocolo y las resoluciones judiciales de la Suprema Corte, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o todo el discurso internacional de derechos humanos. Y he establecido que para evitar violentar algunos derechos, bueno, respetar el él, el ella o el elle, o precisamente hablar en artículos neutros, o en un momento dado, si a ti como administrador e impartidor de justicia no estás de acuerdo con ello, bueno, utiliza algunas palabras con las cuales no puedas denotar alguna diferenciación en la cuestión de identificación sexogenérica. Como buena práctica, como por ejemplo en las audiencias de oralidad, uno no se refiere a ellos como señor, señora, sino por nombre directamente del justiciable que se está teniendo dentro de la audiencia. Al momento de conocer al abogado o la abogada, no pregunta o uno infiere directamente abogado o abogada, sino en lo particular yo, por ejemplo, es con quién tengo el gusto. Y el abogado o la abogada ya me dirá cómo referirse precisamente a él o a los nombres con los cuales quiere que se conozca dentro del procedimiento. Y nosotros vamos a ir identificando precisamente a través de este protocolo estas buenas prácticas en un mundo violentario. Bien, como conclusión respecto de esta parte, que es una embarrada nada más sobre el protocolo, pues precisamente
Este protocolo nos va a servir a todos nosotros para poder otorgar plena satisfacción al derecho de las personas dentro de la diversidad sexogenérica de acceder a la justicia. Eso es lo principal, que nosotros podamos darle esa apertura y no violencia a estas características sexuales, orientación e identidad sexogenérica dentro de los juicios y en la administración, en condiciones de igualdad y no discriminación. Ese es el objetivo principal del protocolo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy... No lo considero que haya sido una embarrada, como usted dice. La verdad es que sí nos da un panorama muy general, pero muy completo de lo que incluye este protocolo. Y pues lo vamos a complementar ahora desde el punto de vista, ya lo vimos desde el punto de vista legal, ahora vamos a complementarlo con la intervención de la doctora Lely Ordóñez, a quien cedo la palabra, que nos va a hablar de algunos avances que ha tenido este tema, sobre todo en materia familiar. Por favor, la escuchamos y nuevamente muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes y bueno, sí voy a empezar por ese tema, pero quiero primero recoger algunas de las cosas tan relevantes que dijo. Ahora se habla de identidad de género, antes se hablaba de hermafroditas, ahora se habla de características sexuales y hay un cambio, hay un brinco y hay un cambio de paradigma y creo que valdría la pena entender por qué. Yo creo que si entendemos ese giro de tuerca, de pronto todo empieza a tomar su lugar. Y es que seguramente han notado que, bueno, el Estado, en la intención de regular y de cubrir las necesidades de ciertas poblaciones, pues tiene que describirlas, ¿no? Y tiene que nombrarlas. Del lado de los movimientos sociales decimos que lo que no se nombra no existe. Sin embargo, cuando se nombra, se describe, y cuando se describe, se violenta, ¿no? ¿Por qué se violenta? Pues porque no todas las personas gays son iguales, no todas las personas trans son iguales, ¿no? Entonces, pues ese marco, ¿no?, que se crea y que configura una categoría pues tendiente a ser protegida por el Estado, pues bueno, va a dejar fuera a un montón de expresiones, de identidades, etcétera, y bueno, eso crea pues algunas otras complejidades. Sin embargo, es muy importante que exista ese nombramiento, ¿no? O sea, esta creación de la categoría en el estudio de derechos humanos. Entonces, en este tema en específico creo que vale mucho la pena resaltar cómo estos tres grandes conceptos, o sea, orientación sexual, identidad de género y características sexuales, nacen como una patología. Nacen, o sea, se describen desde la patología. En el caso de la homosexualidad, afortunadamente se desclasificó de la Clasificación Internacional de Enfermedades desde 1990 y por cuanto hace a la Asociación Americana de Psiquiatría en 1973, o sea, ya tiene mucho tiempo. En el caso de la identidad de género, que se clasifica como disforia de género, o sea, un padecimiento de la salud mental, apenas se reclasificó en 2018 en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Y cuando hablamos de características sexuales, la noción de sexo binario que conocemos hasta el día de hoy, y afortunadamente esta narrativa está en el protocolo, en la parte introductoria, esta noción de sexo binario que tenemos viene sobre todo de una tesis de un psicólogo de la Universidad de Oxford que se llamó John Money, y que él crea los criterios para la diferenciación sexual en el intento de clasificar a lo que él llamaba el cuerpo intersexual, es decir, estos cuerpos, estas morfologías, ¿no?, estos estados cromosómicos
estos estados gonadales que no se adecuan a este perfecto binario, ¿no? Entonces, él crea estos parámetros y con ello crea el concepto de intersexualidad, pero también los parámetros para definir lo que sería un macho desde una perspectiva reproductiva y una hembra desde el mismo corte. Entonces, algo que me parece muy relevante en este sentido y en esta temática del Osievsk, que yo me tomo la libertad de pronunciarlo en inglés porque es mucho más fácil, o sea, decirle Osievsk, en esta materia creo que vale la pena resaltar y recoger cómo la lucha social y jurídica está tendiente a normalizar la diferencia, ¿no? Y no como había estado hasta su clasificación como patología en estos tres casos, ¿no? O sea, me refiero al cuerpo intersexual, a la homosexualidad y a la disforia de género, como patologías, como padecimientos, y por lo tanto, ya lo decía el juez Gustavo, cuando hablaba de preferencias sexuales versus orientación sexual. Si entendemos estos tres conceptos desde una patología que se tiene o que se adquiere, significaría que esto está tendiente, susceptible a la normalización. Y creo que es esta tensión en la que nos encontramos todo el tiempo en este tema. Seguramente también han escuchado un concepto bastante actual que son las mal llamadas terapias de conversión. Esto es, bueno, las llamadas terapias de conversión, que no son terapias y tampoco son de conversión, porque una terapia es un tratamiento y de conversión es algo que se puede curar, ¿no? Las terapias de conversión son una de las tantas llamadas ECOSIG. Las ECOSIG, como así les denomina la Organización de las Naciones Unidas, son los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Esto es, este insistente pensamiento, idea de que la orientación sexual diversa a la heterosexual, la identidad de género no cisgénero y el cuerpo intersexual son susceptibles a la normalización, ¿no? Entonces, aquí el camino me parece que vale la pena destacar que es hacia el reconocimiento de la diversidad en cualquier forma, ¿no? La diversidad de género, la diversidad sexual, la diversidad morfológica y corporal, para que pues vivamos de forma más digna. Entonces, ¿qué es lo que cambia? O sea, este giro de tuerca del que yo les hablaba, bueno, este giro de tuerca que también lo mencionaba el juez Gustavo, son, bueno, entre tantos precedentes, pero me parece que uno de los más importantes es este documento de soft law que se llama Principios de Yogyakarta. Y es que resulta que en 2016 se reúnen, me parece que son 16 expertos y expertas sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales en Yogyakarta, Indonesia, para crear lo que hoy conocemos como perspectiva de orientación sexual, identidad de género y características sexuales, porque no existía. Así como existe una perspectiva de género, pues esta no existía. Me parece que es bastante sencillo de explicar, así como la perspectiva de género son los llamados lentes violetas, bueno, pues así la perspectiva de Osievsk son los lentes arcoíris, ¿no? Es decir, hacer pasar como en un tamiz pues todo el derecho internacional de protección a los derechos humanos por esta nueva perspectiva. Entonces, ahí hay un cambio muy relevante, que es la creación del concepto de identidad de género. ¿Y qué es la identidad de género entonces? Y dice este nuevo concepto que se crea allá en Indonesia, que es la vivencia
personal e interna respecto del género, tal como cada persona lo vive, lo asume de sí misma, perdón, que puede incluir expresión de género, modificaciones corporales, intervenciones quirúrgicas, etcétera, o no. Esto es algo muy importante porque recordemos que hasta ese punto del camino solamente teníamos la disforia de género como herramienta descriptiva de esta situación, ¿no? Es decir, se entendía que la condición trans era no solamente una patología de corte de la salud mental, sino que esta tenía que diagnosticarse y en determinado momento este diagnóstico pues pudiera llegar a tener una consecuencia que sería el cambio de nombre y género en los documentos de identidad. Entonces, ¿qué cambió aquí? En principio, este llamado a los estados parte, ¿no?, de la ONU, es decir, la identidad de género es una vivencia personal e interna. Esto es maravilloso porque por primera vez se discursa desde los derechos humanos, ¿no? desde un elemento que conforma la dignidad humana y no como una patología de corte de la salud mental. Por lo tanto, si se trata de un derecho a la identidad, pues quiere decir que yo solamente tengo que manifestar esta necesidad. Me refiero a cambiar de nombre y género en el acta de nacimiento si es que yo así lo requiero. Pero ya no estamos en este estadio, ¿no?, de la identidad de género donde se trata de una patología, que yo tengo que ser diagnosticado, que tengo que comprobar al Estado para llegar a la consecuencia de, en algún momento, si es que gano, tener el reconocimiento de la identidad de género. Entonces, en este maravilloso giro, pues lo que ocurre es que desde los sistemas jurídicos nos repensamos el reconocimiento de la identidad de género, ya no como juicios civiles, ¿no?, que seguramente ustedes recordarán que les llamábamos juicios de reasignación o juicios para la concordancia sexogenérica, ¿no? Así es. Y ahora les llamamos procedimientos para el reconocimiento de la identidad de género, es decir, ya no son jurisdiccionales, son administrativos, porque solamente se trata de manifestar la intención de la persona, lo que conocemos nosotros como consentimiento informado. Entonces, me parece súper importante empezar de este lado porque seguro que han estado en este tipo de discusiones o quizás les surgen dudas o tengan posicionamientos respecto de las infancias trans, ¿no? Y me parece que sin llegar a comprender este gran cambio, ¿no?, este gran cambio en el entendimiento de la identidad de género, cuesta trabajo, ¿no? O sea, si nuestro acercamiento hacia el reconocimiento de la identidad de género es desde la disforia, que recordemos, la disforia ya no es considerada una patología mental, porque de hecho pues no lo es tal, pero si nuestra idea es esa, es muy probable que nuestro acercamiento a la persona peticionaria, en caso de que sea, pensemos, un juicio civil, donde los papás de un adolescente o una adolescente están acompañándole en este procedimiento con el fin de hacer el cambio de nombre y género en su acta de nacimiento, es muy probable que sospechemos, ¿no?, de la voluntad de esa persona. Y entonces, ¿qué es lo que viene ahí? Pues el solicitar al peticionario, bueno, a ver, pero compruébame que ostentas esta condición trans. Y ahí hay revictimización. ¿Por qué? Pues porque estaríamos forzando a la persona a comprobar su identidad. Al respecto, y si tienen un caso así, yo recomiendo ampliamente la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana, donde la Corte hace un estudio muy exhaustivo sobre este hecho. Es decir, si ya sabemos que es una obligación de los estados parte, ¿no?, bueno, al menos de la OEA,
reconocer la identidad de género en las personas, pues ¿cómo lo hacemos, no? Por la vía jurisdiccional o bien por una de naturaleza administrativa. Lo que recomienda la Corte Interamericana es un procedimiento que sea materialmente administrativo, donde este procedimiento se ciña a acreditar el consentimiento informado y no acreditar una supuesta disforia, es decir, que no te pidan dictámenes psicológicos o médicos psiquiátricos, o como ocurría en la Ciudad de México, un tiempo específico de dosificación hormonal o intervenciones quirúrgicas. Es decir, no es la persona la que tiene que probar que se encuentra en la condición trans, sino solamente manifestarlo. Así también recomienda que estos procedimientos estén tendientes a la adecuación integral. Me refiero con esto no solamente a cambiar el acta de nacimiento, sino pensemos que estamos hablando de una persona de 16 años que ya está cursando seguramente la preparatoria. La adecuación integral significaría cambiar acta de nacimiento, CURP, el certificado de preescolar, el de la primaria, y que finalmente la autoridad haga un acompañamiento a ese respecto. Que si estamos hablando de un procedimiento administrativo, por ejemplo, en el registro civil, pues que el registro civil gire oficios a las instituciones públicas con acceso a registros poblacionales para conseguir esta adecuación integral. Me refiero con esto a la SEP, a la Secretaría de Seguridad Pública, a Salud, a RENAPO, ¿no? Y bueno, y todas estas. Entonces, ¿qué pasa con infancias trans? Bueno, afortunadamente la opinión consultiva 2417 entra al tema, y lo que menciona es que estos principios, que son los que les estoy comentando, son aplicables también para niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué no hace diferencia en cuestión de edad? Y esto me parece muy importante mencionar, porque el reconocimiento de la identidad de género solamente se está solicitando para los documentos de identidad. Y ahí llega a haber pues alguna confusión, ¿no? Y esto tiene sentido con el preámbulo que yo les hacía antes. Antes, para que se pudiera obtener el cambio de nombre y género en el acta de nacimiento, yo tenía que probar que era una persona transexual. Transexual implicaba que yo me hubiera hecho modificaciones corporales, dosificación hormonal, etc. Entonces, primero patología, luego diagnóstico y finalmente, como consecuencia de la sentencia del juicio, modificación en el acta de nacimiento. Ahora ya no es así, solamente es manifestación de la intención, luego entonces un acta de nacimiento. ¿De dónde viene? De ahí viene la confusión. O sea, hay muchas personas, autoridades, que erróneamente llegan a considerar que si un niño, niña o adolescente solicita el reconocimiento de la identidad de género, eso implica o implicaría que se le realicen modificaciones corporales de adecuación o bien dosificación hormonal, etc. Y esto no es así. Entonces, bueno, probablemente me quede por aquí para que el juez Gustavo pueda dar un cierre sobre este tema. Solo quisiera en 3 líneas decir, en la Ciudad de México en 2016 tuve junto con mi organización la oportunidad de acompañar el primer caso de reconocimiento de la identidad de género administrativa, o sea, directamente en el registro civil, para una niña trans de 6 años, residente del estado de Aguascalientes. Como por supuesto en el estado de Aguascalientes para entonces no existía el procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género, mucho menos para niños, niñas y adolescentes. Entonces este caso fue sometido a la consideración del gobierno de la Ciudad de México. Para ello solicitamos una opinión consultiva del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, una opinión consultiva
que pues más o menos decía que finalmente negar la posibilidad a un niño, niña o adolescente al reconocimiento de su identidad de género tendría como consecuencia no reconocerle el nombre social en la escuela, ¿no? O sea, que le llamaran con, no sé, si su identidad de género está como, pues como Carla y su nombre legal es Carlos, ¿no? O sea, someterle a esta niña a que le sigan llamando Carlos en las listas escolares, en los llamados de clase, etcétera, sería equiparable a imponer el género. Y la imposición de género, o sea, es una forma de violencia reconocida por la ley de protección a niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de México. Luego, entonces, tendría que reconocérsele este derecho en su protección. Entonces, bueno, conseguimos este precedente en julio de 2017 y bueno, les cuento muy brevemente, yo pensé que esto iba a poderse replicar y que a golpe de repetición, pues íbamos a poder conseguir, pues, digamos, una costumbre jurídica, ¿no? O sea, como todos sabemos aquí, pues los precedentes administrativos pues jamás van a sentar jurisprudencia, ¿no? Solamente pueden conseguir que la gente se acostumbre a poder acceder a un derecho y de esta manera, ¿no? Con la repetición, con la colectividad, pues poder llegar a la reforma al Código Civil en esta materia. Sin embargo, con el gobierno entrante que llegó en 2019, esto dejó de ocurrir. Acompañamos 23 casos que pues se convirtieron en 18 amparos por omisión y finalmente de estos 18 amparos, uno llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue resuelto mediante la ponencia, mediante el dictamen de la ponencia de la ministra Norma Piña, con muy buen resultado. En junio de 2022, es decir, ya la Corte reconoce el derecho a la identidad de género de niños, niñas y adolescentes, reconoce también los principios que para este reconocimiento ha recomendado la Corte Interamericana en la opinión consultiva 2417, y yo creo que ahí lo único que a mí me dejó con preocupación es que deja abierta la posibilidad a que el consentimiento informado de este niño, niña, adolescente se tome por la vía jurisdiccional. Y digo que me preocupa porque esto pudiera llegar a permitir la revictimización en este proceder. Al respecto, pongo de ejemplo lo que está ocurriendo en el estado de Jalisco. Ahí el gobernador, mediante un decreto, que tuvo efectos en el registro civil, permite el reconocimiento de la identidad de género por vía administrativa para todas las personas trans sin importar su edad, y por cuanto hacia niños, niñas y adolescentes, obliga a que haya algo equiparable a la sentencia en lectura fácil, como una recomendación. Francamente ha funcionado. Y bueno, a mí me parece que esto es un ejemplo de cómo a veces los grandes cambios requieren mínimos esfuerzos, como el tema de la Ciudad de México está ahora mismo detenido en el Congreso. Sin embargo, las familias, padres, madres de infancias trans, se hacen la solicitud de forma directa al registro civil y en caso de negarse la solicitud, se hace el juicio en primera instancia en materia familiar. No sé de cuánto tiempo dispongo, disculpen, para que pueda hacer algún otro comentario. Sí, adelante. ¿Sí? Por favor, sí. Pero, bueno, nomás para que me digan como cuánto tiempo tengo. 10, 15 minutitos, sí, sin problema. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya hablamos de identidad de género. Me parece pues importante no dejar en el aire lo de infancias intersex.
Y bueno, recordemos esto que yo les comentaba y que pueden revisar en la introducción del protocolo, la creación del sexo binario, es decir, de la teoría de la diferenciación sexual. Cuando nacemos, existe un diagnóstico visual, es decir, la persona que recibe el parto, no sé, el pediatra o la persona ginecobstetra recibe a la persona y hace un diagnóstico visual, dice, bueno, pues esto es un niño, esto es una niña. Sin embargo, existen morfologías corporales que no son de fácil identificación, entonces que no se adecuan a estos parámetros que creó este doctor John Money a finales de los 50, pero que empezaron a implementarse a inicios de los 70. Entonces, ¿qué pasa con estos cuerpos? Y sería sencillo, cómodo, incluso ideal decir, pues bueno, pues se quedan así, en algún momento se van a identificar, porque bueno, sabemos que el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad, nos alcanza para eso, ¿no? O sea, para entender que conforme transcurra la vida de esa infancia, pues eventualmente tenderá a un género y pues no hay más que hacer el establecimiento de ese género en las actas de nacimiento. Eso sería lo ideal. Sin embargo, ya comentábamos antes de estos esfuerzos de supuesta normalización de los cuerpos, y es importante que se comente aquí, ¿no? O sea, la tremenda violencia a la que han sido sometidos y sometidas las personas intersex a partir de la creación de los parámetros de diferenciación sexual del Dr. Money. Quiero decir con esto que todas las personas vivas, aquí y en cualquier parte del mundo, fuimos asignados y asignadas sexualmente a partir de estos criterios, a partir de los parámetros de John Money. Y para quien no tiene un cuerpo problemático en cuestión de clasificación con base en estos parámetros, pues no hay ningún problema, pero para quien sí, la historia es bastante trágica. Y quiero decir con esto que si resulta que nace un bebé con lo que se considera un pene muy chiquito, o bien una hiperplasia clitoriana, o sea, un clítoris muy grande, puede llegarse a amputar en ambos casos. Esas eran las recomendaciones de este señor John Money. Seguramente ustedes, si es que identifican el LGBTI, ¿no? De lesbianas, gays, bisexuales, trans, algún día dijeron, ¿y qué es la I? ¿No? ¿De dónde salió el intersex? Yo, que soy parte de la comunidad LGBTI, también me lo pregunté en algún momento. Dije, bueno, ¿y estos quiénes son? Y la razón por la que de pronto se nos aparece una I en el LGBTI es porque estas personas, esta generación de personas, ¿no? La primera generación de personas que fueron sometidas a estas, pues con franqueza, torturas físicas, ¿no? Amputaciones, etcétera, y mutilaciones, llegan a su mayoría de edad, ¿no? Llegan a su mayoría de edad en los 90s, y en los 90s empiezan a conocerse, a unirse, a crear un movimiento social, a preguntar qué diablos le hicieron a mi cuerpo y por qué nadie me preguntó. Es así como nace el movimiento social de las personas intersex. Seguramente ustedes se habrán dado cuenta que hay muy pocas personas intersex como activistas, y es que, por supuesto, debe ser muy difícil hablar de lo que se ha hecho al propio cuerpo, ¿no? Sin sentir dolor o sin sentir pues una digna rabia. Sin embargo, vale la pena mencionar que existe un compendio de la Comisión Interamericana que se llama Violencia contra Personas LGBTI en las Américas. Es un estudio de 2015, y ahí se recoge por primera vez testimonios de personas intersex de qué es lo que vivieron y pues qué es lo que piden. Al respecto, existe un documento que se llama Declaración de San José de Costa Rica, que es el resultado
pues de estos primeros encuentros internacionales de personas intersex para llegar a entender qué es lo que quieren. Y bueno, uno de los principales móviles políticos y jurídicos de las personas intersex es la prohibición de las cirugías de asignación sexual. Esto es, que no haya bebés intervenidos hormonal y físicamente para asignarles este supuesto sexo binario, que se respete su morfología tal cual es, y si en determinado momento esta persona, llegada su pubertad o bien su mayoría de edad, quiere someterse a este tipo de procedimientos, bueno, pues que lo haga, pero manifestando su consentimiento informado. Esto me parece fundamental. Y bueno, cierro el tema de características sexuales. Bueno, perdón, solamente una mención. Por eso es que se le llaman características sexuales y ya no sexo, ¿no? Porque si hablamos de sexo, normalmente nos referimos al sexo binario de John Money. Y si hablamos de características sexuales, estamos hablando de esta multiplicidad de morfologías dentro de la variabilidad humana, ¿no? Entonces respetamos, abrazamos la diversidad. ¿Y eso quiere decir que ya no hay hombres y mujeres, que ya no hay machos y hembras? No, por supuesto que sí, ¿no? O sea, simplemente hay cuerpos que pueden llegar a reproducirse y cuerpos que no. O sea, pero pensemos del otro modo. El hecho de que existieran estas, que existen todavía, incluso en México, incluso en Ciudad de México, incluso en Puebla, estas cirugías de asignación sexual, pues no hace a las personas fértiles. En realidad solamente las hace infelices, ¿no? En la mayoría de los casos, porque sus cuerpos se intervinieron sin su consentimiento, a veces incluso sin el conocimiento de sus propios familiares. Bueno, y finalmente solo hacer mención de algunos avances en materia de orientación sexual por cuanto hace a la materia familiar, es decir, de este entendimiento evolutivo de la relación de filiación. Me refiero con esto ya no a esta pues tan conocida para los abogados verdad biológica, ¿no? Sino en el entendido de la filiación a partir de la voluntad procreacional, es decir, la intención de filiarse con esa nueva persona, ¿no? O bien desde la voluntad de permanencia, esto que la Corte bautizó en aquel 2010, ¿no? En la acción de inconstitucionalidad 2-2010 como realidad social. Seguramente ustedes recordarán que en 2009, a finales de 2009, se hace una modificación al Código Civil de la Ciudad de México para reconocer el matrimonio, ya no entre un hombre y una mujer, sino entre dos personas. Y esto es impugnado entonces por el Procurador General de la República en el gobierno de Calderón, y llega como una acción de inconstitucionalidad. Perdón, quiero hablar tan rápido que me trabo. Se resuelve como una acción de inconstitucionalidad, la 2-2010, por el Pleno de la Corte. Y bueno, ¿qué era lo que argumentaba este procurador? Bueno, decía que esta reforma al 146 del Código Civil violentaba el cuarto constitucional porque vulneraba la igualdad de género. El procurador consideraba que este cuarto constitucional manifestaba o establecía un modelo ideal de familia, que por supuesto tenía como origen la familia heterosexual y su posibilidad reproductiva. Al respecto, no quiero repasar todo el 2010, pero sí me parece muy importante resaltar el origen discursivo de familia como realidad social, al menos en los anales de la Corte. Y a partir de esta consideración de familia como realidad social, pues vienen muchos avances, ¿no? Otra mención que dice la Corte ya desde ese 2010 y que por supuesto va recogiendo en estos 10 años, pues, ¿no? ¿Cuáles 10 años ya? En estos 12 años de avances, es
la consideración, bueno, el establecimiento finalmente en esta sentencia de que la orientación sexual, ahora ya incluye la identidad de género, no son categorías relevantes para determinar si una persona es apta o no para paternar o para maternar, es decir, para ejercer el cuidado de un niño o niña adolescente, que era otra de las manifestaciones de este procurador. Y bueno, esto pues ha tenido una evolución muy importante, por ejemplo, por cuanto hace al derecho a la adopción, que bueno, si ustedes recuerdan, otra de las manifestaciones del procurador entonces era que permitir el matrimonio a personas del mismo género derivaría en que estas personas tuvieran bajo su cuidado niños, niñas o adolescentes, por ejemplo, en la adopción, y que esto significaría un riesgo para los niños, niñas y adolescentes. A lo que la Corte responde en esta acción de inconstitucionalidad que la orientación sexual de los padres no es relevante para determinar su aptitud para el cuidado de niños, niñas y adolescentes. O sea que son otro tipo de elementos los que tienen que estudiarse para acreditar o para llegar a acreditar la aptitud de estas personas para ejercer el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Bueno, no, yo creo que ya me quedo ahí. Bueno, familia, realidad social evoluciona en el tema de reproducción asistida como voluntad procreacional, concepto al que seguramente pues todos ustedes aquí ya están bastante relacionados. Es decir, que en el empleo de técnicas de reproducción asistida, del empleo de técnicas de reproducción asistida puede derivarse la afiliación con el hijo nacido, siempre que se pueda comprobar el consentimiento de las partes para someterse a esta reproducción asistida. Esto, por supuesto, incluye métodos complejos como la gestación por sustitución, que la primera sala de la Corte reconoce en aquel histórico 553-2018, este caso de Yucatán, donde por primera vez la Corte le entra al estudio de la afiliación derivada de reproducción asistida en una pareja del mismo género, en este caso dos hombres, con su hijo derivado de una gestación por sustitución, es decir, donde una mujer, una tercera parte, lleva a término el embarazo en favor de esta familia. Y bueno, por supuesto, esto lleva y la situación en Tabasco en la materia a la discusión de la Corte en junio del 2021 para llegar a reconocer que los procesos de gestación por sustitución son legales, con algunas recomendaciones que hace la Corte, como por ejemplo que se judicialicen los casos, que no solamente se sancione por un notario público, ¿no? O que se haga una certificación notarial del contrato, sino que todo el proceso sea acompañado por un juez de familia con la intención de proteger los derechos humanos de las partes involucradas y también de prevenir desequilibrios, abusos o incluso llegar a dirimir controversias. Y bueno, aquí me quedo para dar espacio a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Iba a acabar con lo último respecto de sobre ciertos temas, ¿no? Sí. Antes de que pasemos a las que en lo particular a mí me importa muchísimo también igual las preguntas y respuestas de los asistentes, porque yo sé que de todo lo que a lo mejor hemos hablado y tocado yo creo que sí hay bastantes. Lo primerito es a lo mejor también igual coincidir con algunos temas, algunas cosas pues, que también igual usted nos compartió, principalmente sobre el hecho de que actualmente para ningún ámbito, en especial sobre lo que se refiere a relaciones
paternofiliales, maternofiliales, derivadas de los antecedentes de los IEX, bueno, no hay razones objetivas, ni evidencias empíricas, ni estudios serios, metodológicamente y científicamente hablando, fundados, con los cuales se establezca que las personas que no son heterosexuales no puedan precisamente procrear, ser buenos padres o en un momento dado adoptar. Al contrario, dentro del mismo protocolo, además del sinfín de documentos que existen, queda justificado que el riesgo con el cual se sustentan algunos grupos, pues queda verificado que las padres heterosexuales llegan a violentar más y tener el riesgo sobre ataques sexuales sobre sus propios hijos que en un momento dado los homoparentales. Y así nos los establece también igual la Suprema Corte y la Corte Interamericana, ¿no? También igual sobre algunas cuestiones de etiquetado y revictimización. Para mí me es muy importante y más para compartirles algo que, si tengo la autorización, el día de ayer tuve también igual un ejercicio similar académico con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre estos mismos temas, pero principalmente sobre las cuestiones de todo el cuaderno de jurisprudencia sobre OCIEX, ¿no? La diversidad sexogenérica. Y hubo una participación en la cual nos hizo conocer y finalmente, pues bueno, dentro de la academia y más yo como juez de la realidad también igual, pues tribunales de buena fe, autoridad de buena fe, escuchamos en ese momento dentro del foro y pues bueno, nos manifestó por ahí algunas cosillas con las cuales a lo mejor sería bueno que muchos de nosotros recordemos, porque no sé que ya lo aprendimos, para nosotros en Partido Justicia aprendimos mucho esto, no poder revictimizar, como usted bien decía, el hecho de las participaciones dentro de los procesos, identificar de manera correcta las designaciones de autopercepción y autodeterminación a fin de ponerle etiqueta. A veces exageramos en darle nombre a algo porque se nos es difícil poder entender y comprender y conceptualizar algunas cosas, pero también igual a través de darles etiqueta o ese nombre de designación, también violentamos luego posteriormente a personas que por cierta circunstancia no caben dentro de esa definición o concepto y por lo tanto ya no se identifican a través de esas identidades o diversidad de identidades. En audiencias, por ejemplo, que nosotros dentro de estos mecanismos que vamos a aprender dentro del protocolo, pues siempre tener círculos de apoyo, círculos familiares dentro de las audiencias. Si alguien a través de una solicitud nos pide que las audiencias no debe de haber otras personas a razón de los temas que se están tratando, bueno, pues también igual si esa solicitud es adecuada, oportuna, proporcional y no violenta otro tipo de derechos, bueno, pues considero exactamente esa audiencia. No me imagino que en algún proceso, si se está tratando a lo mejor una persona viviendo con VIH y le pidió al juez que a razón de esa vivencia no permita la entrada a otro tipo de personas o el sigilo dentro del proceso y no le privilegia precisamente esa situación o esa condición, pues evidentemente hay una revictimización y una violación efectividad de derechos humanos. Entonces, por muy pareciera ser que a lo mejor son cosas muy sencillas dentro del actuar del día a día, pero dentro del impacto para las personas viviendo, bueno, o dentro de OCIEX, pues son demasiado importantes. Sobre lo que también iba a platicar sobre cuestiones de creaciones de identidad. Aquí es donde aterrizamos en el último tema. Recordemos que también igual los derechos dentro de diversidad sexual encontramos un área muy importante que es los derechos de las personas trans y obviamente la consecuencia de la adecuación de sus documentos, no solamente de identidad, sino oficiales. Mismos que se encuentran protegidos a través de los criterios que tienen las resoluciones que formaron precedente judicial que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente el amparo directo 6-2008 y ya de ahí la contradicción de tesis 45-2018 y otros amparos en revisión y contradicción de tesis, que los cuales se van a poder también igual de llegar a esa información a través del cuaderno de jurisprudencia y nos establece todo el mecanismo correspondiente para poder no rectificar ni modificar su acto. Queda muy claro, no es una acción de rectificación o modificación, sino es de crear una nueva acta respecto de su identidad autopercibida o autodeterminada. Ya no es como antes, conforme a los procedimientos que en un momento dado nosotros conocimos hace mucho tiempo en CDMX,
de ir exactamente y hacer la anotación correspondiente, el rayado en el acta, en el libro de gobierno, y una anotación por ahí en la orillita con el cual ahora se va a conocer fulanito como fulanito, fulanito como fulanito. No, actualmente esa acta no existe. Se crea una nueva con la cual te proporciona una nueva identidad, y a través de esa identidad acceder a poder adecuar esa identidad y tu realidad a través, obviamente, de la creación del resto de documentos oficiales. Y con los últimos temas precisamente de infancias trans, bueno, tenemos dos resoluciones: el amparo en revisión 155 del 2021 y el amparo en revisión 397 2021, mismos que fueron resueltos el año pasado, en agosto de 2022, y por ahí de octubre de 2023 y de octubre de 2023. Y nos refiere también igual lo mismo. No es que las infancias estén decidiendo respecto de, están dando a conocer cómo quieren que les sean respetados su derecho de autodeterminación y autopercepción. Y nos establece principalmente el amparo en revisión 397 el mecanismo y el procedimiento que se debe de seguir para poder reconocer precisamente esta percepción y autodeterminación. Que el discurso social basado precisamente en una cuestión de transfobia, homofobia o de heterofobia o cualquier tipo de un momento dado de miedo basado en algún tipo de prejuicio, estereotipo, religión o alguna otra cosa, es completamente infundado. En el hecho de que no hay mutilación genital como de la que nos estaba platicando hace rato la doctora. No tienen la obligación los papás, de introducirlos a un sistema correctivo genital. Al contrario, se le debe dar el acompañamiento, se privilegia el interés superior de infancia, de los niños, niñas y adolescentes, su participación democrática en todos los procedimientos de los cuales ellos tengan para poder que se les reconozcan sus derechos. Conforme a esta participación democrática y evolución en participación, bueno, debe tener acompañamiento para poder tomar a través de esta información adecuada y esa decisión informada, pues bueno, también igual la madurez que tenga el niño para poder decidir sobre su cuerpo, no sobre su autopercepción, sino en el hecho de poder acceder a una transición. Cosa que precisamente nos comentaba la doctora, de que los papás no tienen el derecho sobre el cuerpo de sus hijos. De aquí hablamos también igual respecto de performatividades. Actuales autores nos hablan precisamente que hasta el propio sexo biológico es una performatividad social. Lo dijo la doctora en el hecho de que al momento de nacer hay alguien que, conforme a un diagnóstico visual, que quién sabe quién inició ese diagnóstico visual, estableció, es niño o es niña a razón de sus órganos reproductores. Y la identidad sexogenérica se basó precisamente únicamente por el aparato reproductor, estableciéndose y allegándose y perpetuando otro tipo de jerarquías de sexualidad o de género, sobre binarismos, es decir, nada más macho-hembra, hombre-mujer, androcentrismos, es decir, que solamente la cuestión del hombre es lo que importa en la sociedad, minimizando otro tipo de identidades de género, como lo que es la mujer, u otras que no corresponden a este aspecto binario, cisnormatividad, heteronormatividad. Entonces hay que tratar de manera correcta, por lo menos principalmente en lo que debemos de reconocer y conocer como infancias trans. Si nos leemos y nos hacemos de estas dos resoluciones, que también igual ya le fueron compartidas a la escuela estatal de formación judicial, para que ustedes como asistentes también igual le puedan dar una checada, bueno, posteriormente a lo mejor podemos platicar también una plática universitaria, nada más directamente también igual de las sentencias, ¿no? Ajá, resoluciones. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, recopilando un poquito en lo que me pasan las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta también, alguna pregunta más por el chat de esta videoconferencia, nos lo pueden hacer llegar. Pues yo creo que aquí el gran reto es justamente dejar a un lado el prejuicio, ¿no? Y poder tomar el papel que tienen como legisladores, que tienen como partidores de justicia, de dejar a un lado el estoy a favor, en contra, lo acepto, no lo acepto, me gusta, no me gusta, sin aceptar. Existe, y mi labor es, desde el punto de vista de la legislación, abordarlo porque existe, y yo debo generar leyes
que contemplen esa situación ante un derecho dinámico que tiene que irse adecuando a las realidades sociales, y desde el punto de vista de la impartición de justicia, aplicarlo, prejuicio aparte, en el beneficio y en el mejor interés de los y las justiciables, ¿no? Entonces yo creo que no, se escucha muy bonito y muy fácil, pero creo que ese es realmente un reto pues muy arraigado, ¿no? Claro. Que realmente es lo que tenemos que estar buscando a través del protocolo, ¿no? Y verificando. Y no solamente a través del protocolo, sino a través de los manuales correspondientes y los cuadernos de jurisprudencia. Es muy curioso que a diferencia de otros países, México precisamente ha establecido todo este discurso línea constitucional a través de la interpretación normativa por parte de la Corte, y a diferencia de otros países que nace toda esta línea constitucional a partir de su poder legislativo. Nosotros como impartidores, servidores judiciales, la tenemos fácil. ¿Por qué? Porque ya tenemos un antecedente que la Suprema Corte nos ha establecido cómo debemos nosotros tratar y comer estos temas. Ya no son como otros países que nosotros como jueces pues tenemos todavía que realizar otro tipo de interpretación, integración, aplicación, porque ya la Suprema ya nos dio el caminito a través de todo eso, solamente ejecutarlo y reconocer lo que nos han dicho, cambiar precisamente ese chip. Tal vez a lo mejor es el problema de la etiqueta de OCX, el hecho de darle una etiqueta más a otras personas que se encuentran, otras personas humanas que se encuentran fuera de la heterosexualidad. Lo principal es reconocer que todo el mundo estamos dentro de este grupo enorme de personas humanas, y como personas humanas todos se define que precisamente proteger, defender sus derechos humanos, que por el hecho de ser personas pues tienen precisamente por lo menos ante la visión judicial. Y no es a más, por eso los estudios de este protocolo y del manual se ven tras estas visiones dentro de los principios y derechos humanos, los que mencioné también igual hace ratito, que fueron los de, obviamente, no discriminación, igualdad, libre desarrollo de la personalidad y ya que son los tres importantes con los cuales se basa todo este discurso constitucional. Muchísimas gracias por la intervención. Tenemos dos preguntas. La primera pregunta es para la doctora Lely, no sé si me la pueden poner. Y es respecto a las terapias de conversión, si estas son una figura anticonstitucional. Hola, sí. Sí, porque bueno, a ver, o sea, porque imponen una práctica sexual, imponen una forma de vida, y a través de esta imposición, pues se tiene como medio esta supuesta terapia para la reconducción de la persona. Entonces, para la ONU, y más específicamente, bueno, yo les recomendaría, si alguien tiene interés en profundizar en esta materia, hay un instrumento que se llama Curas para una enfermedad que no existe, que es de la ONU, y hay un documento muy importante que a mí me parece que es el más, que es el informe de 2020 del experto independiente de las Naciones Unidas en temas de orientación sexual e identidad de género, que se centró específicamente en esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, que no solamente son terapias, ¿no? O sea, no solamente son terapias de conversión, sino son terapias de aversión, o supuestas terapias de aversión, o que esto es como someter a la persona a imágenes hasta el cansancio, o por muchas horas, o hasta que cree pues eso, una reacción aversiva hacia la homosexualidad o a la identidad de género trans, etcétera. Bueno, golpizas, violaciones correctivas, que es algo que ocurre mucho con las mujeres trans y con las mujeres lesbianas y bisexuales, en fin. Explora estas manifestaciones de violencia
desde la perspectiva de derechos humanos y bueno, y pues las nombra como tortura, como violaciones al derecho a la salud, imposición de género, violaciones al libre desarrollo de la personalidad, etcétera. Y bueno, y luego entonces, pues todo esto sería anticonstitucional. Muchas gracias. La siguiente pregunta para el juez. En el derecho de autodeterminación y percepción, ¿cómo se justifica legalmente que los niños o niñas tengan que esperar a cierta edad para poder acceder a una modificación? Bien. Todo el discurso nuevamente constitucional, a través de estas resoluciones, ahí va a encontrar directamente no cómo justificar, sino el hecho de que hay un derecho precisamente de los niños que es participación democrática, o participación de todo niño, niña, adolescente, o de infancia y adolescente, a través de todos los procedimientos democráticos, incluyendo los judiciales. O sea, siempre deben de tener participación, siempre tienen que ser escuchados. ¿Cómo justificas? Evidentemente a razón de una combinación de su edad corporal y edad mental. Claro, justificar en un momento dado si un niño de 4 o 6 años quiere, no estoy diciendo que sean esas edades, yo nada más lo estoy poniendo como un ejemplo, que viene a solicitar o le dice a sus papás que tiene esta autopercepción y que quiere transicionar, bien, la actitud o la conducta de los papás no es evidentemente mandarlo a terapia en un momento dado para que él se dé cuenta que lo que está diciendo no lo es. No, es a darle el acompañamiento correspondiente, el acompañamiento terapéutico especializado, no para la corrección, sino para que él vaya identificando y encauzando de manera correcta su autopercepción y autodeterminación. Y para que también igual el acompañamiento se vaya dando cuenta que lo que él siente y lo que él piensa con esta identificación esté a la par y que por lo tanto llegando a un punto en específico pueda acceder. Es más, los papás y el Estado les debe de facilitar el acceso a esa transición, de acuerdo también igual con las edades respectivas, ya sea de acuerdo a un aspecto de una transición hormonal o una transición precisamente para poder adecuar el cuerpo a su propia identidad genérica. Entonces no hay como tal algo con el cual nosotros podamos así como tal decir, pues esto debe de cumplir para que entonces nosotros se le pueda dar el acceso a poder transicionar o poder modificar en un momento dado su cuerpo, sino es reunir ciertos elementos que le puedan favorecer a él para su autodeterminación o autopercepción. Si en un momento dado a los 6, 8 años, en el mismo ejemplo que estamos diciendo, tiene la suficiente madurez, y los especialistas nos refieren precisamente que no hay ningún inconveniente, al contrario, el hecho de que él tenga el acceso a esa transición le va a ser más benéfico para poder tener un mejor crecimiento, pues adelante, porque ya verificaron que si tiene exactamente la oportunidad para poder hacer válido lo que él está pensando y sintiendo, y las autoridades protegerlo. Y no solamente eso, sino realizar entonces, como lo dijo la doctora, que el acceso para poder realizar eso es a través de la autoridad judicial, para que la autoridad judicial en vía de ejecución, a través del reconocimiento y determinación de esta adecuación, pues no solamente se quede en su nueva acta de nacimiento, sino que también igual el resto de sus documentos oficiales. Y no solamente eso, sino a través de la emisión de otras medidas de protección, ajustes razonables, procedimiento durante toda su transición. Como lo dijo, mandar el oficio respectivo a la escuela, a fin de que la dirección de las indicaciones correspondientes al titular del salón, a fin de que ahora en adelante no realice la victimización o reutilización utilizando el nombre con el cual el niño o la niña o niña no se identifica. Y esta última pregunta es para los dos, de una manera muy breve, para cerrar. Si tuvieran que decir hay una tarea pendiente o un tema que es necesario legislar en este contexto, ¿cuál sería? Pues, se me puede decir de manera muy puntual y ahorita pasamos con la doctora. Yo creo que ahorita a lo mejor una de las crisis en los IEX
sí es el aspecto sobre cuestiones de adultos transexuales, adultos trans, disculpen, en el hecho de que al no encontrarse en cierta medida o en cierto momento la accesibilidad para poder acceder a esa identidad, optaron por otro tipo de mecanismos jurídicos. Y en Puebla se está viendo ahorita también igual una crisis de identidad, porque muchos se fueron precisamente a México durante el tiempo en el cual estuvo vigente únicamente el procedimiento de adecuación o de modificación y rectificación de tu acta de nacimiento. Y ahora con la accesibilidad para poder crear una nueva identidad, ahora tienen una identidad previa, una modificación y aparte tienen una identidad nueva. 3 personas están ahorita actualmente coexistiendo en el mundo jurídico, 2 o 3 personas. Y eso es algo que en un momento dado es necesario también igual vislumbrar a través de la litigación efectiva o de litigación estratégica sobre ese tema, a través de obviamente los tribunales correspondientes, ya sean los estatales o obviamente los federales a través de la amparo. Doctora, la misma pregunta, por favor. Gracias. Perdón que no puedo escoger una, tengo 2. La primera, que me parece fundamental, pues es, por supuesto, el reconocimiento de la identidad de género administrativa para infancias y adolescencias trans. Me parece que esa es, en materia de identidad de género, la más urgente, porque la falta de este reconocimiento pues deriva en un montón de violencias en los entornos primarios de niños, niñas y adolescentes en la escuela, que no puedan ir al baño, que no puedan jugar a lo que quieren jugar, que no pueden a veces practicar un deporte. O sea, me parece que se trata de poder acceder a vidas vivibles, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, pues que se vivan de manera plena y que puedan crecer con posibilidad. Y por cuanto hace a la orientación sexual, pues con franqueza hay una urgencia tremenda en todo el país de reformas para el reconocimiento de la diversidad familiar, porque pues como ustedes saben, pues todos los avances que se han conseguido en esta materia en México en los últimos, ya decíamos, 13 años, han sido mediante litigio estratégico. O sea, reconocimiento de hijos, registro de nacimiento. Bueno, me parece que el único que ha llegado a la letra de un código es la elección del apellido familiar, que esto es no solamente pues un logro feminista, la posibilidad de transmitir el linaje materno, pero cuando se trata de familias homoparentales y lesbomaternales es una urgencia, ¿no? O sea, porque si tenemos un orden implícito, es decir, o sea, primero paterno y luego materno, de los apellidos, cuando se filian genéticamente los bebés con cada uno de estos papás en diferentes momentos tienes como consecuencia apellidos cruzados. O sea, tienes un bebé Pérez Gómez y otro bebé Gómez Pérez. Entonces se tiene que permitir pues para estas familias y para todas las demás, pues elegir el orden de los apellidos. Pero bueno, ese me parece que es la menor de las urgencias. Por supuesto, reconocimiento de hijos, registro de nacimiento para familias homoparentales y lesbomaternales, una regulación que me parece verdaderamente urgente para gestación por sustitución en todo el país, que permita procesos garantes donde realmente se prevenga la explotación con fines reproductivos. Pero bueno, o sea, a grandes rasgos son reformas para el reconocimiento de la identidad de la diversidad familiar, por otra parte, para el reconocimiento de la identidad de género de niños, niñas y adolescentes. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que este tema da como para 3 o 4 foros. Ya próximamente iremos retomando temas en lo particular porque son muy interesantes y ha habido muy buena respuesta por parte de todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Si me lo permiten, les vamos a hacer llegar algunas preguntas ya de manera particular por correo, si nos pueden hacer favor de contestarlas por cuestión de tiempo, y ya se las haremos llegar a las personas que realizaron estos cuestionamientos. Nuevamente quiero agradecerles el habernos acompañado en este foro y compartirnos
pues desde su experiencia académica y desde su experiencia profesional, pues estas aristas tan importantes a un tema que polariza a veces, pero que al final del día todo tiene una razón de ser, ¿no? Y tenemos que conocerlo. Y retomo esta frase que dijeron al principio, ¿no? Ponerle un nombre es reconocer que existe, visibilizarlo, y creo que todos estos esfuerzos que se están haciendo por parte de los juzgadores, por parte de las organizaciones de la sociedad civil en este tema, pues son importantes, porque al final del día van a tener un impacto tanto en los justiciables, ¿no? Que al final del día esa es la finalidad. Y bueno, pues reconocer por parte de la Escuela Estatal de Formación Judicial, del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado de Puebla, pues este apoyo y esta participación en el foro del día de hoy. Reconocemos a la maestra Lely Ordóñez Rodríguez y al maestro Gustavo Torres Porras por haber participado en este foro y por habernos brindado esta luz y esta información tan importante sobre un tema definitivamente de trascendencia social y jurídica. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, adelante. No, perdóneme. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, y ojalá que, como dice la maestra, pues exista algún otro espacio, otra oportunidad para ir, para profundizar en algunos temas, casos, y bueno, pues si me lo permiten, pues yo me sentiré muy honrada si tengo la oportunidad de verlos otra vez. Claro que sí, también nosotros. Y de la misma forma comparto ese sentimiento de la doctora Lely en el hecho de sentirse honrado por el hecho de invitarnos a nosotros, compartir estos temas que anteriormente a lo mejor pues realmente no hubieran sido posibles a través de esta visibilización, y que a través de todo ese trabajo conjunto, como lo dijo hace ratito, por el hecho de que como lo dijo ella, también igual yo, al pertenecer dentro de también igual este colectivo, dentro de la actividad, dentro de este SOCIEX, bueno, ese es el resultado de toda esta lucha que empezó desde el 69, con la cual yo empecé, más de 50 años, y pues agradezco, y por eso nos sentimos honrados que por lo menos aquí en el Poder Judicial me dé a mí la oportunidad para poder compartir. Muchísimas gracias, escuela. Muchísimas gracias. Gracias.